Gracias, Señor, gracias por la paz que nos das, por la esperanza que nos das, Señor, por tu amor incomparable, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres precioso, porque eres maravilloso, porque nos ama tanto, nos perdona y nos ayuda, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, pueden tomar sus lugares. Recordarles que seguimos con los devocionales cada mañana. Hemos venido trayendo una serie de enseñanzas de poder ser restaurados con el Señor, amén. Esta semana hubo algunas reacciones con parte de los temas que estuvimos compartiendo y yo sé que a veces hay palabritas o enseñanzas que nos causan así como... Pero bueno, no todo es abrazo, no todo es como buenas palabras, ¿no? Sino que cuando el Señor tiene que hablar, nos tenga que hablar. Y algo que yo le he dicho, Señor, necesitamos que nos hable claro. Que no, a veces nos cuesta decir cosas, pero a Dios no. Dios cuando dice a llamarnos la atención, nos llama la atención. Y es parte del compromiso que tenemos. Me parece que el caminar con el Señor no puede ser un camino, no es un camino fácil, definitivamente. Yo no sé si con palabras como esta muchos se desaniman, pero es un camino de bendición. Y como dice Hebreos, no, Dios al que ama disciplina y azota. Así como uno escucha buenas noticias de hermanos que se restauran, se levantan, vuelven, toman el camino, también hay personas que, ay Dios, los trata y están en dificultades. Y lo que a mí más me sorprende es Dios siendo tan bueno, a veces habiéndole liberado de tantas cosas, habiéndole ayudado de tantas cosas, se olvidan tan fácil de lo que Dios ha hecho por ellos. Me parece que eso me causa algo interior. No que vengan y me traigan ofrenda, ni diezmo, ni que digan que fue por culpa del pastor o del pastor. No, agradecele a Dios como sea, donde sea y donde esté. Al fin y al cabo, la gloria, la honra y la alabanza tiene que ser para nuestro Dios. Amén. Y reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros. Reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros, con nosotros. Que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿sí? Y justamente quiero enlazar la enseñanza de hoy con la que dimos ahora 8 días. Yo no sé si ustedes se acuerdan. A veces perdemos la memoria. Pero yo les recuerdo, tranquilo, no se preocupen. No se preocupen. Parte de la semana, en otros textos estuve hablando casi de lo mismo. Pero ahí sí como dice la palabra, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense que tuvimos en el Salmo 1, ¿sí? Que estábamos en la primera frase del Salmo 1, que fue parte de lo que desarrollamos, que dice feliz, dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo les decía que tuvieran cuidado con el consejo de los malos. Hay consejos que nosotros ya sabemos lo que nos gustaría escuchar. Igual que alguno de los reyes del pueblo de Israel, especialmente, los de Judá no fue tanto, buscaban profetas que les hablaran lo que ellos querían oír, más no lo que Dios quería que les dijera. Y a veces nos gusta lo mismo, ¿no? Yo no le pido el consejo a fulano de tal porque siempre me dice lo mismo. Pero es lo que necesita hacer. Amén. Es lo que necesita hacer. Y a veces Dios nos repite cosas y nos parece que, oye, no hay otra palabra. No, hasta que usted no cambie, no lo va a hacer. Esto me hace acordar de una anécdota que escuché hace algún tiempo atrás de un pastor que lo invitaron, estaban buscando pastor para una iglesia. Y lo invitaron a que predicara un sermón para como evaluar, ¿no? Qué tanto tenía. Hoy predicó un sermón de esos que levantan muertos, que hace descender el Espíritu Santo, y se reunió la junta de la iglesia y dijeron, este es el pastor que necesitamos. Y le hicieron contrato y contratado, ¿no? Para que siguiera predicando. A los 8 días le predicó el mismo sermón. A los 15 días el mismo sermón. No le cambió nada, ni el título, ni los versículos, ni nada. Para resumirlo, creo que los primeros 2 meses fue el mismo sermón, exactamente lo mismo.
Hasta que se reunieron y la junta le dijeron, oiga, mire, pastor, nosotros lo contratamos para que nos predique la palabra. Y él le dijo, le estoy predicando la palabra. Pero es que es el mismo sermón, ¿no tiene otro sermón? Él dijo, hasta que ustedes no hagan lo que está diciendo esta palabra, no la voy a cambiar. ¿Será que a nosotros nos está diciendo el Señor lo mismo? A veces nos gusta, la Biblia habla de comezón de oír, ¿no? Y como ya no nos gusta en tal parte, entonces nos vamos para otra. Y tenemos, gracias a Dios, tenemos pastores preferidos, ¿sí? Porque nos hablan bonito, porque siempre nos da una palabra de bendición, siempre. Amen a aquellos pastores que también les dan pellizcos de vez en cuando, ¿sí? Que le jalan las orejas de vez en cuando. Dijo un pastor que le dé su coscorrón alguna vez de vez en cuando. Amén. Que le digan pecado al pecado. Amén. Que no lo camuflen. Sí hay perdón, pero hay un compromiso de parte de Dios. Y justamente eso es lo que nos está diciendo la palabra. A veces cuando uno comienza a compartir, pero ha sido bien interesante y yo me gozo en el Señor, porque eso no es mío, no es de nadie, es de Dios, porque toda esta palabra produce un revolcón, digo yo. Y yo me gozo que esta semana ha habido mucha gente participando en el devocional. Ha ido aumentando el número de personas y yo le digo, Señor, esto es tu gracia. Esto es tu gracia. Hay gente que necesita escuchar la palabra, que están cansados solamente de promesas, que le va a ir bien. Confrontarnos con lo que somos. Que alguien se pare al frente y nos sacuda, oiga, mire, dése cuenta. Y estuvimos hablando esta semana de Ageo. Tenían pensado predicar otra cosa y el Espíritu de Dios comenzó a hablarme sobre esto. Y oiga, evalúense, miren, revisen sus caminos. ¿Ustedes siembran mucho y recogen poco? Algo está pasando mal. ¿A ustedes le pagan su salario y no les alcanza? A ver, no es la cantidad de dinero, es la bendición de Dios sobre lo que tiene. Y es lo que el Señor ha venido hablándonos. Y justamente el domingo, ahora 8 días, también le estaba compartiendo algo muy parecido. Inclusive yo le estaba haciendo la comparación, lo que dice el versículo 4. Uno es aquellos que no vienen esos consejos, otros que se apartan del camino de los pecadores, que vienen en santidad, los que no se sientan a hablar de los hermanos ni los demás, que es las sillas escarnecedores, sino que siempre está en su corazón el deleite de la palabra. Y viene ese versículo que yo repito bastante, porque es mi eslogan para mi vida. Señor, todo lo que yo hago, si tú estás conmigo, tiene que prosperar, tiene que prosperar. Y el oficio rinde, ¿sí? El oficio rinde, el trabajo rinde, los negocios rinden, se multiplican, porque esa última parte del versículo 3 del Salmo 1 es la que yo me he propuesto ver en mi vida. Señor, todo lo que haga tiene que ser prosperado. Todo lo que hace es prosperado. Y si no es prosperado, hay algo que está impidiendo la bendición. No me gusta, bueno, pero toca decirlo, el tema de la prosperidad, ¿no? Pero es que Dios nos bendice de acuerdo a nuestros hechos. Amén. Y hace la comparación con los malos, que era lo que decíamos ahora 8 días. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. En una palabra, no hay estabilidad emocional, ni laboral, ni afectiva, todo le aburre, anda como el tamo que es llevado por el viento en el desierto. Ustedes tal vez en los documentales a veces no tenemos la oportunidad de estar en desierto, pero son rollos del trigo especialmente, y para donde va el viento, para allá se va. Ese es el tipo de persona que no ha afirmado en su corazón la verdad. Por cualquier cosa se molestan. Por cualquier cosa se disgustan. No tienen empatía con nadie. Andan de un genio a toda hora. ¿Cómo es que dicen? Matan y comen del muerto. Algo así. Andan que no se aguantan absolutamente nada. Con cara de limón. Cada vez que pasa esto en nuestra vida, me parece que hay señales que nosotros, bueno, y les decía esta semana, es fácil descubrirlo en otra persona, ¿no? El problema es nosotros reconocer los que estamos en esa situación. Y creo que ahí es donde el Señor nos comienza a decir, oiga, mire, tengan cuidado porque los malos son como el tamo que arrebata el viento. Igual dice el versículo 2, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
no tienen empatía. Y la bendición final del versículo 6 del Salmo 1. Entonces un repaso de lo que les decía, 8 días. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? El camino de los malos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin ¿es qué? Es muerte, es muerte. Examínate. Y Ageo creo que nos habló esta semana bastante, y jueves y viernes, que fue bien interesante. Pero hoy quiero ir a un pasaje porque inclusive hace 15 días, 3 semanas estuvimos hablando también de las tormentas en nuestra vida. Yo quiero hablar de una tormenta. Yo no sé si usted está pasando por tormentas. Si es así, que Dios lo bendiga. Amén. Y haga provecho de esas tormentas. Nunca las tormentas vienen para destruirnos. Las tormentas vienen para sacudirnos y para levantarnos. Quiero leer al libro de Hechos, capítulo 27. Voy a leer solo una parte, inclusive hasta el capítulo 28. Versículo 10, voy a leerlo rápido. Hechos capítulo 27. Y voy a sacar unas lecciones espirituales de siguiendo la misma línea de lo que hemos venido trayendo estos días. Dice, cuando se hizo de día, el contexto es que Pablo fue enviado a Roma para ser juzgado por César. Se monta en una barca, inclusive había unos profetas le dijeron, no suba a Jerusalén porque lo va a ser tomado. Él subió, él dijo, yo tengo que cumplir lo que está establecido para mí. Hay un concepto bien hermoso. Y es enviado para ser juzgado a Roma. Van en un barco y se levanta una fuerte tormenta, pierden todo lo que llevaban, todo tienen que echarlo al mar, y los fuertes vientos siguen golpeando fuerte. Pero ahí los ubico en el versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, porque veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, acercarla a tierra firme. Cortando pues las anclas, las dejaron ir al mar, largaron también las amarras del timón, e izal al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dado en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. Y la nave y la popa se rompía por la violencia del mar. Yo creo que alguien que esté en el mar conoce bien todos estos términos, lo que está pasando. Versículo 25. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando o se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó a todos los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, y este versículo quiero que lo tengan en cuenta, versículo 44, y los demás parten tablas, parten las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo en tierra firme, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, los nativos, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado, ¿cómo se llamaba? Publio. No escuchaba ese nombre. Quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zapamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Una tormenta convertida en bendición. O el título que le he colocado es Fieles hasta el fin. Es una verdad en la Biblia que siempre van a haber tormentas. Es más, Jesús es uno de los textos, dice que en el mundo, en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice de pronto les va a venir, sino va a haber aflicción. Y es interesante, y este relato me llamó la atención juntamente con lo que les compartía la semana pasada, porque yo sé que en alguna manera todos nosotros pasamos por tormentas. Si no la está viviendo, téngase duro porque la va a vivir o ya ha pasado. Y ellas van y vienen. Inclusive en Cantar de los Cantares menciona algunos vientos fuertes. Unos traen bendición, otro, el del norte creo que trae bendición, el otro trae ruina, el otro trae, cada uno de esos, los 4 vientos que menciona. Es interesante cuando uno estudia esos 4 vientos y cada uno trae algo. Y los vientos son temporales y a veces se repiten dentro de los años, a veces se repiten dentro de nuestra vida. Lo cierto es que aquí, según el relato bíblico, y por falta de tiempo no leímos los primeros 38 capítulos del capítulo 27 de Hechos, porque ahí se narra todo lo que pasó. Él dio consejos, no escucharon, pero algo que me llama la atención de Pablo es que siempre está en la presencia del Señor. Y esto nos da una primera lección que tenemos que tener en cuenta. Tú y yo, mi hermano, es que todos aquellos cuando estamos dentro del propósito de Dios, igual que Pablo cuando iba a Roma, siempre van a venir fuertes tormentas en nuestro camino. Entre más usted se alinea con la voluntad de Dios, uno dice, no, voy a alinearme con la voluntad de Dios para no tener problemas. Vas a tener dificultades. El diablo no te va a dejar tranquilo. El enemigo va a querer desviarte de los propósitos de Dios. Y como digo, es muy probable que tú mismo hoy estés atravesando por esas grandes tormentas. Pero acuérdese, le repito lo que le dijo Jesús, en el mundo, mientras estés aquí en la tierra, vas a tener, y es una promesa, yo no sé si usted la tiene subrayada en su Biblia como una promesa, vas a tener aflicciones. Por eso una de las promesas dice, con él estaré yo en la angustia, Salmo 34, ¿sí? Lo libraré, le guardaré y le mostraré mi salvación. Está diciendo el Salmo 91, también lo expresa de una manera bien interesante, pero es algo bien interesante. Porque en el caso de Pablo que está haciendo, hay alguien que lo guarda. No solamente el Señor, sino Dios coloca en su momento preciso persona, porque la idea para que nadie se escapase era matar a todos los presos, incluido Pablo. Eso está diciendo en la primera parte de los textos que leíamos. Pero alguien se atraviesa, el centurión dice, queriendo salvar a Pablo, dice el versículo 43, él impidió este intento que tenían. No permitió que lo mataran. Sabe que en medio de las tormentas Dios va a colocar a alguien, o él mismo interviene directamente, o va a enviar a una persona, así sea que no conoce, para que te ayude. Esa es la maravillosa forma como Dios obra. Hay momentos que estamos en una tormenta y alguien nos da una palabra de ánimo y decimos, ¿quién es este? Y al último ni sabemos quién fue. No busque una persona,
Dígale, Señor, gracias por esta persona que utilizaste para levantarme, para darme una palabra de ánimo en el momento preciso. Es interesante porque cuando venga, y este es un principio que tenemos que aprender hoy, cuando vengan esas tormentas en nuestra vida, tenga la plena seguridad de que Dios está contigo. Pase lo que pase, así sean los momentos más terribles, la presencia de Dios no está condicionada a tu comodidad, sino a la disposición que tú tengas para caminar con Él. Y es interesante. ¿Por qué? Porque a la final, primero pierden todas las cosas, todo lo echaron al mar para alivianar el barco, pero al último, el barco se parte. Pero quedan cerca de la playa, cerca de tierra seca, para ser más específicos. Y ahí sí hay una palabra que no recuerdo, un comediante dice, ahí sí sálvese quien pueda. Pero es interesante porque utilizan los recursos del mismo naufragio. ¿En qué se salvaron ellos? ¿Habían botes salvavidas? Parece que no. Y la orden es que los que pudieran salvar, versículo 44, dice, los que puedan nadar, naden. A lo mejor mandaron a los guardas primero adelante para que cuando llegan a la tierra ninguno se fuera a escapar. No dice el texto, pero es posible. Lo cierto es que dice, los que puedan nadar, fuercen los primeros en tirarse al agua y salirse a tierra. Y el versículo 44 dice, y los demás, ¿qué tienen que hacer? En tablas, en cosas de la nave. ¿Sabe que en medio de las tormentas, Dios te va a echar un salvavidas? Yo recuerdo cuando éramos niños con uno de mis hermanos, teníamos un grupo de los terribles del pueblo, nos uníamos. Y cerca del pueblo corre un río. Y conseguíamos a veces unos calabazos grandes que vienen. Nos lo amarrábamos atrás y nos tirábamos al agua. Aguas corrientosas. Tomábamos agua. Y a veces no sabíamos nadar, pero estábamos seguros que ese calabazo que teníamos en la espalda no nos dejaba hundir. El problema era donde le dieran una piedra y se reventara. Eso nunca lo medimos las consecuencias, pero lo hacíamos. Después aprendimos en neumáticos. Conseguíamos los neumáticos de las llantas de los carros, ojalá no muy grandes porque no alcanzábamos a correr con las manos. Y nos íbamos a la parte más lejos del pueblo y bajábamos por el río Felice, y un río bastante corrientoso. Varias veces casi me ahogo, pero siempre, cuando alguna vez que se volteó por una corriente, un fuerte del río se volteó, y hubo una persona que me echó la mano, pero más sin embargo no cogíamos escarmiento porque lo seguíamos haciendo. Y que mi papá se diera cuenta, nos regañaba fuertísimo porque arriesgábamos la vida. Pero siempre aprendí que en medio los problemas, fue una frase que escuché esta semana, creo que fue esta semana, los problemas son tan grandes como tus temores. Así como son sus temores, así grandes son tus problemas. Pero cuando tú dices que estos problemas son una oportunidad, alguna tabla me enviará Dios. Voy a decirlo así de esa manera, leyendo el versículo 44. Alguna manera, algo enviará Dios en medio de las cosas. Algo hará el Señor. En medio del fracaso que has tenido, Dios te va a mandar una tabla para que tú subas a ella. No la rechaces. Dios te va a mandar una persona que te va a dar una palabra de ánimo para que corrija las cosas que tiene que corregir. A veces escuchamos, Dios envía buenas personas. El problema es que muchas veces nos quedamos simplemente pensando en qué bonito consejo me dieron. Y no hacemos absolutamente nada. Porque es interesante porque al entrar al capítulo 28, este texto, después de que en esas tablas, en parte de las cosas de la nave, alguna cosa va a enviar Dios para salvarte, dice que el versículo 1 del capítulo 28, ya estando a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Dice, y los naturales, los nativos, nos trataron como con no poca humanidad, es decir, fueron amables con ellos. Porque
encendiendo un fuego, no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahora, mire esta tormenta, y por eso es tan importante verla desde la perspectiva que está escrita en la vida de Pablo. Porque llegan a una isla, el viento no ha calmado, la lluvia no ha cesado, hay un frío terrible. Alguien se acerca, ya no es una tabla, sino una persona, que cuando comienzan a prender un fuego, vienen a ayudarles. Y se acuerda que yo ahora 8 días les decía una frase que decía mi mamá, que leyendo este pasaje me acordé mucho. Mi madre decía, Dios no sé dónde está en la Biblia, decía ella. Y yo sé que en la Biblia no está. Pero ella decía, ayúdate, que yo te ayudaré. Y sabe, tal vez si nosotros hubiéramos sido parte de los que iban en esa nave, nos llegamos a tierra seca y nos empezamos a quejarnos por las situaciones que estamos viviendo. ¿Sabe qué he pensado en esta idea que está diciendo este pasaje? A lo mejor estamos todavía montados en una tabla y seguimos quejando por las pérdidas. Y no nos damos cuenta de las oportunidades, porque si se hubieran seguido en el barco, ¿sabe qué hubiera pasado? Descubren en el pasaje. Muchos de los enfermos que estaban en Malta habían seguido enfermos. Muchos de los que tenían que escuchar la palabra en Malta no lo hubieran escuchado. ¿Había propósito de Dios en la tormenta? A lo mejor sí. Inclusive menciona el nombre del huracán, que algunos dicen que es un demonio. Pero Dios cambió esa situación para bien, únicamente para bien de todos los que estaban ahí. Y Pablo no se queda quejándose viendo la tormenta y la pérdida. ¿Cuántas cosas perdería Pablo aunque era un preso? Perdieron la nave. Todas las cosas que llevan la perdieron. Y no se sentó a la orilla de ese fuego a quejarse. Yo le dije, inclusive Pablo le había dicho al capitán, voy a llamarlo así, no lo menciona como capitán, que tuviera cuidado, que no era buen tiempo para salir a zarpar, y ellos zarparon. Más adelante, cuando están todos angustiados, que ya llevan 14 días ayunando, miran ahí el contexto, él les dice, vea, tienen que alimentarse bien, porque un ángel estuvo anoche conmigo y me ha dicho que aunque vamos a tener pérdidas, ninguno de los que están conmigo se van a perder. 14 días de ayuno para salir de una tormenta. ¿Cuánto ha ayunado usted? Ay, el tiempo, aquel, ¿no? Bueno, sí, el cuerpo a veces no resiste para un ayuno largo ahora. Pero háganlo en la dirección de Dios. A veces lo necesitamos. Y a veces escasean, inclusive, digo yo, en mi pensamiento, escasean los alimentos. Bueno, Señor, si no hay que comer, pues ayuno, Señor. Varias veces lo tuve que hacer. Señor, no hay nada. Bueno, Señor, le voy a dedicar este tiempo para ti, voy a dedicarme a la oración y a la búsqueda de tu presencia. Y Dios proveía y ha provisto de cualquier forma. ¿Acaso no dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien? A los que conforme a su propósito son llamados. Por encima de las tormentas debe aprender a amar a Dios. Amén. Amén. Debes aprender. Lo interesante de este texto es que Pablo no se queda lamentándose por las pérdidas. Hay gente que han pasado años, o días, y han empezado en un llanto y todo lo que le habla es de la queja. Si yo tuviera, si yo hiciera, si alguien me diera, si alguien viniera a llorar por mí, si alguien, pero aquí no hay amor, aquí no hay no sé qué, aquí no hay unción, aquí es que todos me odian, es que todos me tienen envidia. Espérese, pare, ya, dele la vuelta a la hoja y siga adelante, porque vas a tener nuevas oportunidades, a lo mejor ya, se acabó el tiempo ahí. Hay gente que van el lunes a trabajar y le tienen la hoja de despedida, la carta de renuncia. Hace algún tiempo, cuando estábamos en el pastorado, hubo una junta que me reunió de alguna parte, no digo quién, y no, iban a hacer
firma la carta de renuncia. Y yo le escribí, la firmo, pero no la acepto. Porque el llamamiento no es de hombre, el llamamiento es de Dios. Porque cuando yo iba a firmar eso, era como si renunciara al pastorado. Y yo dije, esto no es de hombres. El llamado no es de hombres. El llamado es de Dios. Le pertenece a Dios. Y yo soy responsable delante de Dios. Y hay momentos que el diablo nos da unas encerronas, digo yo, donde que lo único que queremos hacer es no saber de Dios. Tanto que he orado, tanto que he hecho, y a veces hasta le reclamamos. En una iglesia por aquí cerca del sector donde estamos, una hermana diezmó por 25 años. Enfermó. Y los hijos se reunieron y fueron a reclamarle al pastor por los 25 años de diezmos que ella había dado. Y querían cobrar hasta los intereses. ¿Qué tal que Dios le hubiera cobrado todas las atenciones médicas y provisiones y perdón, cuidado, que Él le hubiera hecho? Cuando las cosas no se hacen con buena intención, traen malos resultados. Pero al fin y al cabo va brotando también lo que hay en nuestro corazón. Hay gente que sí sigue quejando por la situación. ¿Y yo qué voy a hacer? Te voy a decir qué tienes que hacer. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Llegó a la isla, lo recibieron bien, puso gracia para los de la isla y él empezó a recoger leña para encender el fuego. Espiritualmente me llama la atención porque significa, bueno, listos, hubo una pérdida, ya, se perdió, no hay nada que recuperar, se fue al mar. Pero voy otra vez a levantarme y voy a empezar a encender el fuego. ¿Cuál es el fuego que un cristiano necesita, que una persona necesita para levantarse nuevamente? El fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice, si Dios está con nosotros, o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, pase el luto, pase la pérdida. Hay momentos que he tenido pérdidas. Y ya digo, Señor, esto se perdió, no me voy a matar la cabeza por lo que se perdió. Ya, suficiente, vamos a volver a empezar. Y a veces llega uno y dice, ¿y hasta cuándo tengo que vivir empezando? Hasta que le dé al blanco. Pero tienes que moverse, tiene que comenzar a moverse en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Lo cierto es bien interesante porque el pasaje, por eso me llama la atención, que él comenzó a tomar ramas para avivar el fuego. Cada vez que usted intente avivar el fuego pasa algo. ¿Se acuerda qué le pasó a Pablo? Le apareció una serpiente y venenosa. Según por el relato bíblico, cuando una serpiente de esta lo mordía enseguida caía muerto, eran muy venenosas. Y siempre fíjese, quiero que tengan en cuenta es lo que está pasando. Vienen de un naufragio, vienen de una pérdida, salvan su vida. ¿Sabe qué es lo más importante? Que tú estás vivo, que tú estás viva. A lo mejor hay gente que queda con el dolor. ¿Por qué no me morí yo también igual que se morían los demás? Porque Dios te necesita. A veces, basta ya, Señor, estilo Elías. Basta ya, Señor, quítame la vida. Espere un momentico. Usted no ha terminado la tarea. Y usted te vas a venir a mi presencia cuando yo diga que tiene que venirse a mi presencia. Pero cumple. Pero es que no estoy haciendo nada. Algo estás haciendo. O hay para algo que Dios te necesita en el momento que usted menos los espera. A veces ni siquiera se planifica. A lo mejor vas a una cita médica con todo el dolor que llevas, con la necesidad que te atienda, y vas y te sientas al lado de una persona que está igual o peor que usted, o mejor. Y tienes la oportunidad de hablarle. Y por esa vida, Dios preservó tu vida. Porque detrás de esa vida pueden haber muchas más. Esto me hace acordar de una frase que decía mi pastor con el primero que estuve. Él decía, tal vez yo no voy a tener una iglesia grande, pero sí voy a tener hombres y mujeres en los cuales voy a sembrar la palabra
porque ellos van a ser los instrumentos que van a ir donde yo no puedo ir. Él me lo repetía constantemente. Yo le decía, pastor, pero con todo lo que usted enseña, te podía tener una iglesia numerosa. Dice, no estoy apuntándole a multitudes. Estoy apuntándole al corazón de personas que lleven transformación donde quiera que vayan. Eso es una conversión, realmente. Una persona que realmente comprende los propósitos de Dios, que pasa por las tormentas y que esas tormentas más bien la toma como oportunidades. Hay una anécdota que dicen de las águilas. Las águilas aprovechan las tormentas para subir más. Los cuervos, ¿sabe qué hacen? Se esconden. Se esconden. Al contrario, las águilas es lo contrario, utilizan las corrientes del aire para subir más alto. ¿Cómo enfrenta usted las tormentas? ¿De qué tormenta se quedó algo en tu corazón que no te ha permitido seguir adelante? Se quedaron estancados. Que aunque hay gente que te puede ayudar a tu alrededor, no te dejas ayudar. De ahí la frase, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué hace Pablo? Pablo comienza a recoger leña, los nativos le ayudan a recoger para mantener un fuego, para hacer algo contra la adversidad, pero sucede algo, le aparece la serpiente y le pica. Y luego, cada vez, y esta es otra enseñanza que yo saco de este pasaje, cada vez que usted comienza a encender el fuego interior, van a ocurrir cosas para detenerte. Y cuando suceden esas cosas, esas tormentas que afectan, esas serpientes que se te aprenden de la mano, van a haber gente que va a decir lo mismo que dijeron estos que primero estuvieron ayudando a Pablo. Y que el versículo 4 dice, ciertamente este hombre es homicida, ¿a quién, escapando del mar, la justicia no deja vivir? Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana, había una tía que iba a la iglesia. Y ella, pues empecé yo a asistir a la iglesia y se dio la oportunidad de ir al seminario a estudiar. Inclusive tenía que ir a Armenia, a un seminario cristiano que había allá. Y ella me estorbó para que no fuera. ¿Y usted qué va a hacer por allá? ¿Qué va a perder 4 años de estudio? Sale y me comenzó a mostrar gente de la iglesia que había ido a estudiar y que estaban en nada. ¿Y usted quiere ser como ellos? Mejor trabaje y sirva al Señor como pueda. Y me dejé convencer y dije, oye, así, ¿para qué me voy a ir a un seminario? Eso aplazó 10 años el llamamiento de Dios. 10 años, casi 15 años en prepararme. Hasta que dije, oiga, Señor, yo rechazo las palabras que tal vez ella con buena intención me lo dio, pero desenfocada de los propósitos que Dios tenía para mi vida. No tenía nada que ver. Es la misma palabra que le dijo Pedro a Jesús ahí en Mateo capítulo 16, cuando él le dijo, tengo que ir a Jerusalén, allí voy a morir, voy a padecer mucho, pero el tercer día yo voy a resucitar. Y lo apartó Pedro y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Esto no está bien. ¿Se acuerda que ahí enlazo con lo que le comentaba el 8 días? El consejo de los malos. Tienen buena intención, pero esos consejos no son de acuerdo al propósito de Dios. No son de acuerdo al propósito de Dios. En cierta ocasión vino una persona que había tenido un negocio muy próspero. Y por mala administración, perdió todo. Y me dijo, pastor, quiero orar para volver a recuperar mi negocio. Cuando cerré los ojos para orar por él y intervenir delante de Dios, él me dijo, dígale que no lo va a recuperar, que yo tengo algo mejor para él. Y yo le dije, mire, estoy recibiendo una palabra del Señor y la palabra es esta. ¿Sabe qué me dijo, pastor? ¿Usted en qué Dios cree? Y él me dijo, yo creo en un Dios restaurador que va a restaurar mi negocio. Y bueno, yo le digo, que el Señor me dio, pues vamos a orar. Tardó más de 18 años tratando de invertir otra vez en ese negocio y nunca se levantó.
cuando reconoció que que estaba haciendo las cosas sin la bendición de Dios y que Dios ya le había hecho que ese negocio no era próspero, y le pidió perdón al Señor, empezó algo bien sencillo, bien común. Y en menos de un mes había recuperado más del 50% de las pérdidas que había tenido. Y después decía, me encontró en algún lugar y me dijo, pastor, si yo hubiera escuchado el haber soltado ya la pérdida, haber cerrado ese ciclo, cerrado ese negocio definitivamente y haber tenido la oportunidad con la experiencia que yo tenía de los negocios, tal vez las cosas serían diferentes. Todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Por ejemplo, una célula de oración tiene un ciclo, una célula tiene un tiempo de vida. O se transforma en un grupo de crecimiento o se acaba. Esa es la verdad. Si no hay crecimiento, si no hay un mover interior, tiende a desaparecer. O se convierte en un lugar donde cada reunión es un problema, es una dificultad. Porque ya se conocen los hermanos, ya saben sus problemas, se limitan y no le dan oportunidad para que otros lleguen al Señor. Igualmente en nuestra vida hay cosas que las supimos hacer, nos volvimos diestros en hacerle y Dios dice, bueno, a cambiar, a renovarte. Ya esto cumplió su ciclo. Y empieza nuevamente. Desde que tenga vida tiene oportunidad. Pero tiene que soltar. Pablo dice en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me voy a extender hacia adelante. A agarrar aquello para lo cual fui tomado por el Señor. A asir aquello para lo cual fui asido por el Señor. No hay oportunidad para detenernos. Se acabó ese ciclo. Ciérralo. Ya, suficiente. No intente. Y la demostración de los cambios. Lo que pasa es que no nos gusta aceptar a veces los propósitos de Dios. Cuando Él quiere llevarnos a dimensiones mayores, nos saca de las migajas. Nos saca de lo común. Pero el cristiano que tiene una visión de Dios se va a mantener firme. Y cuando empieza a hacer eso, no van a faltar personas que te dicen, vas a hacer otra vez de lo mismo. Vas a volver allá si ve cómo te trataron. Vas a hacer tal cosa y ya no, es que no adquirió experiencia. ¿Cuál debe ser la respuesta en un caso como eso? Es que no lo hago en mis fuerzas. Lo hago en el poder de Dios. Cuando el Señor me hizo el llamamiento al ministerio, estaba trabajando en una muy buena empresa. Bien pago, me pagaban más que un profesional. En este tiempo yo no era un profesional. Nadie podía tocarme porque el Señor me colocó ahí. Pero cuando el Señor me dijo renuncie, tuve que renunciar. Si yo lo hubiera tomado como base el salario, no había comparación. Lo que me pagaba la empresa era mucho más con cesantías, prestaciones sociales, con primas extras, todo lo legalmente establecido y más. El consentido de la empresa. Pero yo quería ser consentido por el Señor, no por los hombres. Y cuando yo pasé la carta de renuncia irrevocable, me decían, ¿usted está loco? ¿Que se va a ir con los narcotraficantes o qué? Le dije, no, me voy a convertir en un ganador de almas. Pescador de almas, como le dijo a Pedro. Y sí, yo con mi esposa hicimos las cuentas, no nos alcanzaba. No nos quedaba con qué comer mensualmente, no nos alcanzaba. Y ella me dijo, te verá. Y yo le dije, Dios verá. Porque yo había pasado por una tormenta que si no había aprendido de esa tormenta, que prácticamente el diagnóstico del médico era que yo quedaba en una silla de ruedas, porque mi columna, varios discos corridos, ¿cómo se alinearon? Yo no sé. El médico me dijo, en 2 años usted está en una silla de ruedas. Yo le dije, no acepto esa palabra. Y me dijo, piden a la empresa que le den el puesto, que no tenga que moverse, que te ojalá sentado. Yo lo tenía. Era el que yo tenía. Pero el diagnóstico era terrible.
Cuando le dije, Señor, está bien, estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. Y voy a renunciar, Señor, si es necesario a esta empresa y al salario que me tienen, Señor, a lo poco que me pueda dar la iglesia en ese tiempo. Lo voy a aceptar. Porque no estoy detrás de un sueldo, estoy detrás de un ministerio, de una obediencia. Y hasta el día de hoy, después de ya ni sé cuánto años, Dios no me ha fallado. Y Dios ha cumplido su promesa. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios y me ayudará. Y si tengo que cerrar ciclos, los voy a cerrar sin temor. Sin temor. A veces nos duele cerrar esos ciclos. Y hay gente que le dice, a lo mejor este no es el llamado suyo. Te equivocaste, vas a fracasar lo mismo. Los de Malta le están diciendo, definitivamente hay una maldición sobre usted. ¿Quién que se escapa de un naufragio, llega a la tierra y viene y le pica una serpiente que se va a morir? Son los malos consejos. Ya, aprende a discernir quiénes están a tu lado, a qué personas tienes que soltar en el momento indicado. Ay, pero es que es tan lindo. Ay, pero es que esta persona ha orado tanto por mí. Cuando yo empecé el ministerio aquí en la iglesia, hay cosas que yo nunca he contado. A veces cuento por pedacitos. Yo siempre estuve al lado teníamos un equipo evangelístico, misionero. Y habían dos personas que para mí era indispensable que tuvieran a mi lado. Eran mis padres, mis proveedores. Eran los que me daban el aliento, nos sostuvieron por años. Pero cuando yo dije, bueno, está bien, me voy a ir a Sinaí a pastorear, ellos me dijeron, hasta aquí lo acompañamos. Me dolió tanto. Yo recuerdo que pasaba aquí por el pasadizo solo, aquí por un callejón que hay, llorando, Señor, hijo lano, Señor. ¿Por qué no están conmigo, Señor? ¿Será que me equivoqué, Señor? Pero, Señor, tú me diste señales, las cumpliste y voy a seguir adelante. Me dolió. Porque siempre que predicaba ellos estaban sentados ahí, orando por mí. Siempre estaban ahí. Y no fue 8 días, ni 2 meses, años. Compañeros de ministerial de años. Pero hubo un momento que el Señor me dijo, suéltalos. Suéltalos, porque ellos están estancados. Y si sigue detrás de ellos, te vas a estancar. Discierna qué personas están trayendo estancamiento. Cuidado, no es tu esposa. Valgan las aclaraciones. No es tu esposo. ¿Ah? Porque a veces somos ligeros, no, si este es un estorbo, chao. No. Ellos te hacen pasar por tormenta para que seas más fuerte. Porque no ponen la mirada en las tormentas, sino que ponen la mirada en las oportunidades que tiene y vas a ser más fuerte. Y la gente no va a ver tanto lo que usted predica. Ni siquiera en lo que tú dices que cree, no lo van a mirar. ¿Saben qué van a mirar? En cómo fuiste capaz de sostenerse en medio de la tormenta y no te dejaste vencer. Levantarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque este pasaje me está enseñando claramente el concepto cómo cambió de ese lugar, de los naturales de Malta. Con una palabra dice definitivamente, este es un homicida. ¿Sí? Es un homicida. ¿Cómo así que recoge leña, está encendiendo el fuego y le pica una serpiente? Hay una expresión que Jesús dijo bien interesante que le expresó. Él dice, vine a echar fuego a la tierra. Y un comentarista decía, y se levantó una generación de víboras. Cada vez que usted intente levantar un fuego del Espíritu Santo, hay gente que te va a obstaculizar. Hasta los de la misma casa muchas veces. Y no te van a ayudar. Dice, no. Y cada vez que te vaya mal, van a decir, yo te lo dije, yo te lo advertí. Pero no se dan cuenta que Dios está trabajando. ¿Cómo nos pule el Señor? Dios pudiera decir, estilo Saúl, voy a mudar su corazón. Se lo cambió. Pero ustedes saben los resultados en Saúl por ese hecho. Profetizó, él no era profeta. Y hay una palabra que le da a Samuel, creo que es en el capítulo 8, le dice, en el capítulo 9,
después de que suceden estas cosas, haz todo lo que quieras porque Dios está contigo y el Espíritu Santo está contigo. Y él se tomó muy a pecho esa palabra, porque más adelante incumple lo que Dios le había dicho que hiciera. La presencia del Espíritu Santo le lleva a cuidar los límites. El hecho que esté con nosotros no quiere decir que tenemos toda la libertad para hacer y deshacer, sino que hay límites para cada uno de nosotros. Hay una conexión y Él te dice hasta dónde puede ir, que no se puede romper. Y luego, ¿cómo cambia la gente? Y por eso les decía que la gente no se va a convertir solamente por lo que usted dice, sino por lo que sucede en tu vida a través de los procesos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 del capítulo 28, dice, pero él sacudiendo la víbora con el brazo, en el fuego, ningún daño padeció. Hay una frase que yo saqué de esta expresión. No todo lo que se te pega es de Dios. ¿Escucharon? No todo lo que se le pega es de Dios. Aquí se le pegó una serpiente. Hay cosas que en el proceso de encender el fuego se te van a pegar. Discierna. A través de los profetas menores, Dios le dijo al pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nos quedamos ahí, esa parte es dura. Pero es que ese versículo también dice, y por cuanto te faltó conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio. Y lo más terrible que dice también ese versículo, y también me olvidaré de tus hijos. Nos quedamos en la primera parte, le faltó conocimiento, sí. Y muchas veces hay cosas que se nos pegan a nosotros. ¿Quiere una lista así ligera? Personas. Ellos se dan cuenta y el enemigo se da cuenta que usted está en el momento de la bendición y se te pega una serpiente. Bueno, voy a cambiar la serpiente por una sanguijuela. Te chupa todo. Y usted con la misericordia de Dios y la de llenura del Espíritu Santo se vuelve madre. Ay, sí. Ay, sí, pobrecito. Pobrecito, hay que ayudarle. Sí, pobrecito. Y eso le lleva simplemente a desviarse de los propósitos de Dios. ¿Qué hace Pablo? Sacude la serpiente. Piensa en qué cosas vas a tener que sacudirse para aprovechar la oportunidad y cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué vas a tener que soltar? Hay pérdidas donde se perdieron cosas, pero en el proceso de restauración hay cosas que se nos pegan. Yo he tenido que decirle con todo el dolor de mi corazón a personas, mire, ¿sabe qué? Olvídate. Se han molestado conmigo terriblemente, pero tienen dos problemas. Molestarse ni seguir contentos. Punto. Pero me he dado cuenta que hay personas que hay que soltarlas. Y no las suelto por soltarlas, se las suelto en la mano de Dios. Señor, trabaja con ellos porque yo no pude hacer nada. Punto. Sigo adelante. Piense, mi hermano, escudriño, como decía Ageo, ¿no? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué cosas se nos pegaron? Pablo no dijo simplemente, me mordió una serpiente, ahora me voy a morir. Él la sacudió con fuerte en el fuego. Los demás quedaron diciendo, ¿qué pasó? Y esperaron el tiempo. Vamos a ver qué va a pasar con él. Y me gusta como dice el versículo 6. Y ellos, los nativos de Malta, dice, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Por eso dice la palabra, por su fruto los van a conocer. No juzgues a la ligera. No diga, ay, este santo, yo creo que en él está la unción. Espere. ¿Sí? Espere. Pero tampoco deseche a nadie por tu concepto, a no ser que tenga un discernimiento de Dios. Hay gente que a primera vista tenemos una mala impresión. Me cayó mal. Hay momentos que cuando estoy metido en todo esto del fuego, del Espíritu Santo, me pongo poco tolerable. Ayer estábamos con mi esposa comprando algunas cosas y le dije, Camila, vamos a comprar un pan de bono. Tenía buen olor y lo pedí. Y esa señora me miró con una cara como si le estuvieran pidiendo
Y me arrugó la cara. Le dije, mire, muchas gracias. Usted no tiene genio para atender. Dios le bendiga. Chao. Hay gente que tiene que discernir cuál es el momento. A lo mejor puede decir, no, pero a lo mejor tenía problemas y dificultades. Yo no quería dejarme dañar el día. Estaba bien ocupado con muchas cosas para seguir una corriente y no sentía el Señor decirle absolutamente nada. Estaba en su tormenta. Dejémoslo en su tormenta. Que siga en su tormenta. Y no es duro ese corazón. Hay que saber. Como hay momentos cuando voy a recoger medicamentos que las que están entregando están súper cansadas, todo el mundo gritándole. Y tengo la oportunidad de decirle, cálmate, tranquila. Dígale al Señor que le traiga paz. Es más, vamos a decirle al Señor que aplaque el corazón de esta gente. Y me dice, ¿usted lo puede hacer? Sí, hagámoslo. Mire, Señor, en el nombre de Jesús, pongo la paz en toda esta gente. Se calma todo. Tú lo puedes hacer, pero discierne. No te entretengas con las cosas del enemigo. A veces, para sacarnos de los propósitos, te brindan otras oportunidades sin tú haber cumplido el propósito por el cual Dios te llevó donde está. No te muevas antes de tiempo. Y ahí está esperando. Es interesante, porque ellos se quedan mirando a ver a qué hora se muere. Y cuando no pasa nada, por eso le digo que la gente va a convertirse más por la forma como tú enfrentas las situaciones y ve el respaldo de Dios en ti que por lo mucho que le habla. Porque la gente enseguida comenzó a cambiar el concepto. No, este no es ningún homicida, este es un Dios. A lo mejor comenzaron a adorarlo. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Nunca escuche a gente que no tenga la presencia del Espíritu Santo. Cuidado cuidado los malos. Por eso estoy conectando con el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque van a estar probando. Bueno, si este es de Dios, entonces, estilo como le dijeron con Jesús. ¿Sí? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le voy a demostrar que soy hijo de Dios. Usted no tiene que demostrarle al diablo nada. Demuéstrate a ti mismo en quien ha creído. Pablo decía, yo sé quién he creído que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pase lo que pase, pero sigo adelante. Y eso no es que uno sea terco ni mucho menos, sino saben quién ha creído y está claro cuál es el propósito con el cual Dios te ha llamado, que esas tormentas de pérdidas totales son oportunidades de comenzar nuevamente a lo que Dios quiere moverte. Cuando hay una persona con esa disposición, Dios comienza a mostrar su gloria. Ellos dicen, no, este no es ningún homicida. Dijeron, era un Dios. Pero miren los resultados de esa tormenta, no acomodándose a llorar por lo que había perdido, sino aprovechando la oportunidad y sabiendo Pablo que Dios estaba con él y lo que le había hablado noches anteriores, que nadie se iba a perder, que iban a llegar a cierto lugar. Comienza a ocurrir otras cosas. Versículo 7. En aquellos lugares, dice, había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio. Dice que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Y sabe qué es lo interesante? Toda persona que está en la bendición de Dios donde llega es bendición. Porque llegó a ese lugar y allí fue sano el padre de este hombre. Y me imagino que con la sanidad conoció al Señor. Y no solamente él, sino que los de la isla, dice el versículo 9. Hecho esto, también los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando tú estás en el propósito de Dios, el respaldo de Dios va a convencer a los demás de que hay un Dios en los cielos, de que Él te llamó con propósito y que las tormentas y dificultades no te van a detener dentro de los propósitos de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué está haciendo Él contigo? ¿Qué cambio vas a tener que hacer en tu vida? ¿Vas a seguir llorando por lo que se perdió? No, ya es suficiente. Ni siquiera lo traigas a memoria. Señor, gracias porque me sacaste adelante y puedo ver tu gloria y tu bendición en todo lo que sigue adelante, Señor. Pero hasta el último momento de mi vida, yo quiero terminar tomado de tu mano.
Dios respalda a aquellos que se mueven. A una persona que se queda llorando sobre la leche derramada, no espere recibir el respaldo de Dios. Les ha hablado mucho a las personas y no sucede nada. No les hable más. Que ellos miren cómo enfrentan las situaciones y ellos van a creer en ese Dios. Como me dijo una hermana, ¿cierto? Una persona, la esposa de un hermano, él me dijo, el día que él comienza a vivir realmente la palabra, ese día me voy a convertir. Creo que pasó la presencia del Señor y nunca vieron el cambio. Creo que ya más bien se fueron a una religión errónea y se perdió él, se perdió la casa. Y la casa, no estoy hablando de la casa material, la familia. Que tus hechos hablen más que tus palabras. ¿Amén? ¿Escucharon? Que tus hechos hablen más que tus palabras. Nosotros realmente somos lo que hacemos, no lo que decimos. Que a veces decimos yo soy y realmente los hechos niegan totalmente lo que realmente somos. Que Dios nos ayude en este proceso. Vale la pena esforzarnos. Cuando tengas que tener pérdidas, ya es suficiente, aprenda. A lo mejor Dios no quisiera que hiciera eso porque tiene cosas mejores para ti. Lo he experimentado muchas veces de mi vida. Y he aprendido a desprenderme las cosas. Y he aprendido a tener paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Señor, hoy no hay, tú proveerás, Señor. Señor, estoy enfermo, tú me vas a sanar, Señor. Señor, no puedo caminar, tú me llevarás en tus brazos. Esa es la vida del cristiano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y si Él pudo vencer, nosotros no hemos pasado por donde pasó Jesús todavía. Y Dios no permita que pasemos, sino que podamos permanecer firmes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Qué tal si oramos, mi hermano, mi hermana, y le decimos, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, que es lo más importante, Padre. Y gracias porque yo sé que a través de esta palabra, Señor, tú ratificas y confirmas la palabra que siempre has colocado en nuestro corazón. Y yo sé que con tu Espíritu Santo tú estás trayendo, Padre mío, convicción a nuestra vida. Padre, ayúdanos a soltar aquellas cosas que no nos están permitiendo avanzar. Cargas quizás que hemos venido trayendo, Señor. Que ni siquiera te hemos dejado obrar a ti, Padre. Pero yo sé que mientras haya vida, como dice también tu palabra, hay esperanza, Señor, para hacer las cosas de acuerdo a como tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a recuperarnos, Señor, quizás de pérdida. Si hay algo que se ha pegado a nosotros, Señor, que nos desvía del propósito, que nos está llevando quizás a la muerte o quizás, Señor, a inflar nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Señor, ayúdanos a soltarlas y caminar puestos los ojos en ti, Señor. Si lo que hemos venido haciendo hasta ahora, Señor, no lo hemos podido hacer, Señor, a lo mejor tú tienes cosas mayores, mejores para nosotros, Señor. Pero lo más importante que yo te pido en este día, Señor, es que tu presencia esté con nosotros, Padre. No te apartes, no nos sueltes, Señor, ni permita que nosotros nos soltemos de ti, Señor. Enséñanos tu camino, alumbra nuestro camino, dirígenos en ti, Padre amado, Padre precioso. Bendigo a tu pueblo, mi familia, Señor, nuestras familias, Padre, nuestros hijos, que ellos puedan comprender la grandeza de tu nombre y las oportunidades tan grandes que hay en ti. Que aún, Señor, tú puedes levantar, Señor, todo aquello que está deshecho, Señor, allí donde se ha perdido la esperanza. Brille el sol de justicia, Padre, y se levanten en tu nombre, Señor, a poseer, a conquistar, a levantar, a tomar, Señor, todo aquello que tú ya preparaste, Padre. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres fiel y nos das todas las cosas en abundancia, Padre. Descansamos en ti. Que esta semana sea una semana de victoria, Padre. Una semana donde vamos a ver hechos asombrosos tuyos, protección, seguridad y comunión contigo, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor, y los bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracia y paz para cada uno de ustedes.